Bienvenidos a esta presentación. El tema de hoy es la lubricación. Iniciaremos hablando de las propiedades de los lubricantes. La viscosidad se divide en viscosidad dinámica, que relaciona el esfuerzo o tensión local en un fluido en movimiento con la velocidad de deformación de las partículas fluidas. La viscosidad de un fluido es la resistencia a que las láminas deslicen entre sí y depende de la temperatura del fluido. Y viscosidad cinemática, que proviene de relacionar los conceptos de viscosidad dinámica y de densidad. Su definición para un determinado fluido es la siguiente: viscosidad cinemática igual a viscosidad dinámica entre densidad. Se cuantifica midiendo el tiempo que tarda en fluir un lubricante por un tubo calibrado. Los aparatos utilizados para su medición se denominan viscosímetros. La relación de la viscosidad con la temperatura. El aumento de temperatura en un líquido provoca una disminución de la viscosidad, mientras que en los gases produce un aumento de la misma, debido a que con el calentamiento crece el movimiento de las moléculas y se produce un mayor número de choque entre ellas. Índice de viscosidad es la magnitud que mide mayor o menor variación sufrida por la viscosidad de un aceite al modificar su temperatura. Cuanto más alto es el índice de viscosidad de un aceite, menor es la pérdida de viscosidad con la temperatura. Variación de la viscosidad con la presión. El aumento de la presión en un aceite ocasiona una mínima disminución del volumen, lo que hace aumentar la viscosidad debido a la mayor interacción entre las moléculas. Hay que considerarlo en el caso de la lubricación de engranes o de rodamientos, desde donde existen altas presiones debido a contactos casi puntuales. La untuosidad. Cuando una película de lubricante desaparece del mecanismo por alguna razón, la única función del lubricante entre dos superficies es la debida a la película de aceite que queda adherida a las superficies a lubricar. Esta es una propiedad de los aceites para pegarse a las superficies a lubricar. Se denomina untuosidad y se debe a las moléculas con fuerte grupo polar como alcoholes y ácidos. Densidad. Es una propiedad clave, no solo para los lubricantes, sino para todos los fluidos. Es la medida de la masa de una sustancia en relación al volumen conocido. Sin embargo, varía de acuerdo con la temperatura del fluido. Los lubricantes son generalmente menos densos que el agua. Calor específico. Es importante conocerlo para establecer la capacidad de absorción de calor de un aceite. Esta, al igual que otras propiedades, depende de la temperatura. Otras propiedades. Además de las propiedades mencionadas, existen otras que también han de ser consideradas en la elección de los lubricantes. Estas son punto de congelación, punto de inflamación y TBN, cantidad total de ácido. Este valor indica la capacidad de un lubricante para neutralizar los ácidos existentes en su entorno. El segundo tema de esta presentación es la clasificación de los lubricantes. Atendiendo a la naturaleza de los mismos, se pueden clasificar en lubricantes gaseosos, como el aire, lubricantes líquidos, aceites principalmente, lubricantes pastosos, como las grasas, y lubricantes sólidos, grafito, bronce, poroso, teflón, etc. Los dos lubricantes más usuales e importantes son aceite y grasa. Por esta razón, a continuación los estudiaremos más a detalle. Para ello, los hemos invitado, señor aceite, señora grasa. Bien, por favor preséntense y mencionen sus principales características. Adelante, señor aceite. Muchas gracias, soy el señor aceite, un lubricante compuesto por una mezcla de aceites básicos o también conocidos como componentes no reactivos y aditivos, los cuales me confieren características especiales requeridas para una determinada aplicación. Esto quiere decir que mi esquema de configuración es el siguiente: componentes no reactivos, hidrocarburos más aditivos. Los componentes no reactivos sirven de base o de matriz de alojamiento del resto de los componentes o aditivos. En cuanto a los aditivos, existen dos tipos:
los que se añaden al aceite de partida y se encargan a veces de mejorar algunas cualidades del aceite base, conocidos como aditivos mejoradores. Y por otro lado, están los que se encargan de reducir o contrarrestar otras características menos convenientes para la aplicación que se trate. Estos son los aditivos inhibidores. Gracias. Ahora toca el turno a la señora Grasa. Adelante. Yo soy la señora Grasa y soy una sustancia que resulta de mezclar convenientemente un jabón con un aceite apropiado. El aceite sigue cumpliendo su misión del fluido lubricante y el jabón actúa como agente espesante. Al igual que en el caso del señor aceite, las grasas también tenemos aditivos con diferentes finalidades, de entre los que destacan antioxidantes, anticorrosivos y de extrema presión. Entre mis propiedades más importantes puedo incluir el punto de fusión, que es la temperatura a la cual comienzan a formarse un menisco convexo en la punta de un tubo permaneciente a un recipiente normalizado. El punto de gota es una propiedad de las grasas directamente relacionada con la temperatura. Refleja el momento en el que la grasa se licúa al calentarla. A esta temperatura se desprende y cae la primera gota. La consistencia es una característica de plasticidad que indica el grado de deformación que es capaz de resistir una grasa bajo la aplicación de una fuerza y depende de la temperatura a la que se encuentre, así como el grado de movimiento a que ha sido sometida. La capacidad de carga mide la mayor o menor carga que aguanta una película de grasa antes de romperse. La estabilidad frente a la oxidación consiste en depositar grasa en el interior de un balón hermético de oxígeno normalizado y presurizado a una determinada temperatura. El cambio de presión en el interior indica absorción de oxígeno por parte de la grasa. Es un dato a tener en cuenta para el almacenaje. El contenido en agua y resistencia al lavado con agua. Las posibles burbujas de agua dispersas en el seno de una grasa, además de facilitar la corrosión, podrían llegar a ser causa de contacto directo metal-metal, por lo que es perjudicial. Muy bien, eso fue muy interesante, pero como siempre, existen ventajas e inconvenientes en el uso de cada uno de ustedes. Por favor, hablen un poco acerca de esto. Yo considero que mis ventajas más importantes son reducir la fricción, disipar el calor, dispersar contaminantes, disminuir el rozamiento, reducir el desgaste, evacuar el calor, facilitar el lavado de las impurezas, minimizar la corrosión por humedad o ácidos y hasta transmitir potencia, entre otras. Y solo puedo mencionar como inconveniente que los distintos tipos de aceites lubricantes que actualmente se usan en la industria para lubricar maquinaria y herramientas son en su gran mayoría de origen mineral, o sea, que son extraídos del petróleo, pero los otros tipos de aceites lubricantes como el animal y vegetal, si bien tienen un poder de lubricación mayor, estos últimos tienen muy poca estabilidad. Se oxidan muy rápido y se descomponen fácilmente, produciendo sustancias ácidas que atacan las superficies metálicas de las herramientas y máquinas. Es por esta razón que en la lubricación de equipo de trabajo profesional se emplean preferentemente aceites minerales. Para mí la principal ventaja del uso de las grasas es que el empleo de las mismas tienen obligado siempre que el mecanismo al lubricar ofrezca dificultades importantes en cuanto a la posibilidad de retener consigo el aceite. La mayor adherencia y consistencia de las grasas las hace indispensables en tales casos. De igual modo, son muy recomendables en ambientes de trabajo muy nocivos como el polvo y la humedad. También cuando sea difícil el acceso al punto a lubricar y sea conveniente dilatar al máximo los periodos de mantenimiento. Recordemos que la tendencia actual de los fabricantes de maquinaria es la de tratar de reducir al máximo las tareas de mantenimiento, habiéndose eliminado casi por completo los puntos de engrase rutinario. Esto ocasiona un aumento de la importancia de la lubricación por grasa. Por inconveniente principal de las grasas se puede citar como extraordinaria sensiblemente el acceso de calor. Salvo grasas muy especiales, las corrientes
no suelen soportar adecuadamente las temperaturas elevadas. Además, la acción refrigerante del lubricante se pierde por completo si utilizan grasas. Muchas gracias a ambos invitados. Finalmente, para concluir esta presentación, tendremos que pedirles nos hablen de sus principales integrantes, es decir, qué tipo de aceites o grasas tenemos disponibles para lubricar las máquinas o herramientas. Adelante, señor Aceite. La composición que vimos anterior permite comprender que existen multitud de aceites diferentes dependiendo del tipo de aditivos y del tipo de la base. Resaltan dos clasificaciones. La primera depende del comportamiento de los aceites a la temperatura. Se clasifican en monogrado, ya no son tan comunes. Estos se caracterizan por tener índices de viscosidad relativamente bajos. Multigrado, poseen un alto índice de viscosidad. Estos aceites se consiguen partiendo de una base muy ligera de muy baja viscosidad, a la que se le añaden una serie de aditivos espesantes que se encargan de proporcionar al aceite una viscosidad adecuada a medida que se eleva la temperatura. La segunda clasificación se da según la naturaleza de la base del aceite. Entonces, se pueden clasificar como aceites minerales obtenidos de la destilación fraccionada del petróleo, aceites vegetales y animales obtenidos del lino, algodón, colza, oliva, de tocino, de pezuña, de buey, glicerina, etc. Aceites compuestos, mezcla de los dos anteriores, y aceites sintéticos, compuestos por sustancias líquidas lubricantes obtenidas por procedimientos químicos. Señora Grasa, adelante. Para el caso de las grasas, el tipo de jabón empleado en nuestra fabricación es el que determina las propiedades fundamentales que nos van a caracterizar. Los más empleados en la fabricación de grasas son los cálcicos, alumínicos, sódicos, líticos y báricos. Veamos las propiedades de cada uno. Grasas cálcicas. Históricamente fueron las primeras grasas empleadas en maquinaria. Son de aspecto mantecoso y ofrecen muy buena resistencia frente al agua, por lo que su empleo resulta apropiado en aquellos puntos de engrase expuestos a la acción de lavado con agua. Las grasas alumínicas son claras, transparentes y de estructura suave y fibrosa. No ofrecen gran resistencia al aumento de la temperatura y su temperatura límite de servicio es unos 70 grados centígrados. Excepcionalmente, algunos tipos de grasas alumínicas pueden llegar a los 150 grados centígrados. Son insolubles en agua y tienen la buena cualidad de no endurecerse demasiado a bajas temperaturas. Grasas sódicas. Presentan estructura fibrosa y gozan de muy buena resistencia mecánica, sin sufrir deterioro alguno ni separación de sus componentes, aunque se les sometan notables esfuerzos de batido y agitamiento. Presentan una excelente resistencia en la oxidación en servicios prolongados. Poseen buenas cualidades anticorrosivas y pueden resistir bien las temperaturas elevadas. Las grasas líticas, su empleo se encuentra muy extendido en la actualidad. Esto se debe a que poseen una serie de características muy buenas, de entre las que se destacan una alta resistencia al agua y una alta resistencia a la temperatura, hasta 150 grados centígrados. Admiten además la adición de 1% de jabón cálcico para potenciar más aún dicha insolubilidad. Nos protegen demasiado contra la corrosión, ni son muy estables químicamente. Grasas de bario. Superan a las grasas líticas por sus mejores cualidades adherentes y resistencia mecánica, así como también por su todavía mayor resistencia al agua. Se emplean como grasas de tipo universal que pueden utilizarse sin contratiempos hasta temperaturas del orden de 150 grados centígrados. Por el contrario, son mucho más caras y muy difíciles de preparar. Eso ha sido todo por el momento. Muchas gracias a ambos invitados y a todo nuestro público. Nos vemos en nuestra próxima presentación.